En este video te introducimos a los principios fundamentales del transhumanismo y a su objetivo principal: superar nuestras limitaciones biológicas a través de la tecnología, desde avances en neurociencia, inteligencia artificial y genética hasta la posibilidad de mejorar y extender nuestras capacidades físicas y mentales. Abordamos los temas clave que definen este movimiento en rápido crecimiento. Si te interesa este tema, dale un me gusta al video y suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos y ser parte de nuestra comunidad que explora el futuro de la tecnología, la neurociencia y su impacto en la vida humana. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas sobre el transhumanismo? ¿Crees que es el próximo paso en la evolución humana o una amenaza a nuestra esencia? Comparte este video con amigos y familiares que también puedan estar interesados en el futuro de la humanidad y acompáñanos en este viaje hacia la era del transhumanismo, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. El transhumanismo es un movimiento filosófico, científico y cultural que propone el uso de la tecnología y la ciencia para mejorar las capacidades humanas y superar las limitaciones biológicas inherentes. Este concepto ha ganado popularidad en las últimas décadas, en gran parte debido a los avances en tecnología, genética y neurociencia, que están acercando a la humanidad a posibilidades que antes parecían puramente ciencia ficción. Para entender por qué el transhumanismo es relevante, imagina un mundo en el que las enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o la parálisis ya no fueran obstáculos permanentes en la vida humana. Piensa en la posibilidad de extender significativamente nuestra vida, de acceder a niveles de inteligencia y creatividad inimaginables, o incluso de superar las limitaciones de nuestro cuerpo físico, tal como la falta de visión o movilidad. Todos estos escenarios reflejan la esencia de lo que el transhumanismo busca: transformar la experiencia humana mediante la tecnología. Sin embargo, más allá de sus promesas y potencial, el transhumanismo también plantea grandes preguntas sobre lo que significa ser humano. Si tenemos la capacidad de superar nuestras limitaciones naturales, ¿seguiremos siendo humanos o nos convertiremos en algo completamente distinto? ¿Estamos preparados ética y socialmente para estos cambios? Estas preguntas son las que hacen del transhumanismo un tema de debate y estudio importante en la actualidad. Breve historia del transhumanismo, de la ciencia ficción a la ciencia real. La idea de mejorar las capacidades humanas no es nueva. Desde los albores de la civilización, los seres humanos han buscado formas de aumentar su fuerza, agilidad, inteligencia y longevidad. En la antigua Grecia, por ejemplo, los atletas entrenaban intensamente y utilizaban suplementos naturales para mejorar su rendimiento. En los Juegos Olímpicos, a lo largo de la historia, la medicina ha jugado un papel importante en la mejora de la salud humana y en la extensión de la vida, desde la invención de las vacunas hasta los avances en cirugía y farmacología. Sin embargo, el concepto de transhumanismo en sí mismo empezó a tomar forma a mediados del siglo XX. En la década de 1950, el biólogo Julian Huxley fue uno de los primeros en utilizar el término transhumanismo para describir la idea de que los humanos podían trascender sus limitaciones naturales mediante la tecnología. Huxley creía que la evolución humana no tenía que estar limitada por la biología y que, con el uso de la ciencia, podíamos llegar a ser más que humanos. El transhumanismo ganó popularidad como movimiento cultural y científico a finales del siglo XX y principios del XXI, con el desarrollo de tecnologías como la informática, la genética y la neurociencia. Organizaciones como la Asociación Transhumanista Mundial, ahora conocida como Humanity Mass, promovieron activamente la investigación y el debate sobre las implicaciones de estas tecnologías. Además, la influencia de la ciencia ficción, como las obras de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y más tarde, películas como Matrix o Transcendence, ayudaron a popularizar las ideas transhumanistas, generando interés tanto en el público como en los científicos y tecnólogos. Hoy en día, el transhumanismo es más que una idea futurista. Es un campo de investigación con aplicaciones prácticas y avances reales que abarcan desde las
prótesis avanzadas hasta la edición genética, pasando por las interfaces cerebro-computadora. Estos desarrollos han puesto al transhumanismo en el centro de discusiones éticas y filosóficas sobre el futuro de la humanidad, neurociencia y transhumanismo, ampliando los límites de la mente humana. Uno de los aspectos más emocionantes del transhumanismo es su potencial para mejorar la mente humana. Aquí es donde la neurociencia juega un papel crucial. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, especialmente del cerebro, que es el órgano responsable de nuestras capacidades cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el aprendizaje y las emociones. Entender cómo funciona el cerebro es fundamental para cualquier intento de mejorarlo o de superar sus limitaciones. Por ejemplo, en la neurociencia moderna, uno de los campos más interesantes es el de las interfaces cerebro-computadora. BCIs, por sus siglas en inglés. Estas interfaces permiten que una persona controle dispositivos externos, como una computadora o una prótesis, solo con el pensamiento. Para muchas personas con discapacidades, las BCIs ofrecen una nueva esperanza de independencia y movilidad. Pero el potencial va más allá. Algunos expertos en transhumanismo creen que, en el futuro, las BCIs podrían permitirnos mejorar nuestras capacidades mentales, como la memoria o la capacidad de concentración, de maneras que no serían posibles de otro modo. Otro avance relevante es el de la edición genética. La tecnología CRISPR, por ejemplo, permite modificar el ADN humano de manera precisa, lo cual abre la puerta a la posibilidad de eliminar ciertas enfermedades genéticas. Imagina un futuro en el que enfermedades como la fibrosis quística o la distrofia muscular simplemente ya no existan. Aunque la edición genética plantea serios dilemas éticos, también representa una oportunidad sin precedentes para mejorar la vida humana y, en el contexto del transhumanismo, superar los límites impuestos por nuestra biología. La neurociencia también investiga la plasticidad del cerebro, es decir, su capacidad para adaptarse y reorganizarse. Este conocimiento es fundamental para el transhumanismo, ya que demuestra que el cerebro puede adaptarse a cambios drásticos, como el uso de prótesis neuronales o la conexión con dispositivos externos. En esencia, el cerebro humano tiene una capacidad innata para transformarse, lo que hace que la visión transhumanista sea, al menos en parte, científicamente viable. Ejemplos de tecnologías transhumanistas en desarrollo. Uno de los ejemplos más visibles de tecnologías transhumanistas son las prótesis avanzadas. En el pasado, las prótesis eran simples sustitutos para miembros perdidos, que ofrecían movilidad limitada. Hoy en día, gracias a la robótica y a la neurociencia, existen prótesis que pueden ser controladas con el pensamiento mediante el uso de sensores implantados en el cerebro. Estas prótesis no solo permiten que los usuarios recuperen movilidad, sino que también ofrecen sensibilidad y precisión que se acercan a las de una extremidad humana. Imagina una persona que ha perdido un brazo en un accidente. Con una prótesis avanzada, esta persona puede realizar tareas como agarrar objetos o incluso sentir la textura de lo que toca. Esto no solo mejora su calidad de vida, sino que también plantea una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto esta persona sigue siendo completamente humana? Si una parte de su cuerpo está hecha de tecnología, aunque la respuesta a esta pregunta es subjetiva, ilustra uno de los dilemas centrales del transhumanismo. La realidad aumentada, AR, y las interfaces visuales también tienen el potencial de expandir las capacidades humanas de formas sorprendentes. En lugar de depender solo de los sentidos tradicionales, las personas podrían utilizar dispositivos AR para acceder a información adicional en tiempo real. Por ejemplo, una persona usando gafas de realidad aumentada podría ver datos de navegación mientras camina, o recibir información detallada sobre una planta simplemente mirándola. En términos de transhumanismo, la AR podría permitir que los seres humanos accedan a niveles de información y conocimiento que van más allá de la capacidad natural del cerebro. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Es esta expansión de conocimiento una forma de mejora humana? ¿O simplemente una herramienta externa? En última instancia, el transhumanismo sugiere que la línea entre el conocimiento natural y el aumentado se desdibujará a medida que estas tecnologías se integren más profundamente en nuestra vida diaria. La inteligencia artificial.
IA es otra tecnología que el transhumanismo considera clave para mejorar las capacidades humanas. Los sistemas de IA ya están siendo utilizados para aumentar la productividad humana en diversos campos, como la medicina, la investigación y la educación. Un ejemplo interesante de esta interacción es el uso de la IA para ayudar a diagnosticar enfermedades. Los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de datos médicos en poco tiempo, identificando patrones que pueden pasar desapercibidos para los médicos humanos. En el futuro, es posible que la IA también desempeñe un papel en la mejora cognitiva directa. Algunas ideas futuristas sugieren que podríamos utilizar la IA para mejorar nuestra memoria, capacidad de aprendizaje y creatividad, e incluso para realizar tareas complejas que requieran un alto nivel de inteligencia. Aunque estos escenarios aún están lejos de convertirse en realidad, muestran cómo el transhumanismo ve en la IA un aliado para superar las limitaciones mentales del ser humano. Implicaciones éticas y filosóficas del transhumanismo. La posibilidad de mejorar y trascender nuestras capacidades naturales plantea una serie de dilemas éticos y filosóficos. A continuación, abordamos algunas de las cuestiones clave que los críticos y defensores del transhumanismo deben enfrentar. 1. ¿Qué significa ser humano? El transhumanismo plantea una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser humano? En la sociedad actual, consideramos que nuestra humanidad se define por nuestra biología, nuestras experiencias y nuestra capacidad de pensar y sentir. Sin embargo, si empezamos a reemplazar partes de nuestro cuerpo y cerebro con tecnología, ¿seguiremos siendo humanos o nos convertiremos en algo distinto? Este dilema es a menudo explorado en la ciencia ficción. Películas como Blade Runner presentan futuros distópicos en los que la línea entre humanos y máquinas se ha vuelto borrosa. En el contexto del transhumanismo, la pregunta no es simplemente de ciencia ficción. Es una cuestión filosófica real que podría enfrentar nuestra sociedad en un futuro no tan lejano. 2. Desigualdad y acceso a la tecnología. Uno de los principales riesgos del transhumanismo es la posibilidad de aumentar la desigualdad social. La mejora de las capacidades humanas mediante tecnología avanzada probablemente tendrá un costo elevado, lo que podría hacer que solo las personas más ricas tengan acceso a estas mejoras. Esto podría resultar en una sociedad dividida entre aquellos que pueden mejorarse y aquellos que no. La desigualdad en el acceso a la tecnología transhumanista plantea serios dilemas éticos. Si solo una parte de la población puede acceder a mejoras cognitivas, físicas o de longevidad, podríamos ver un aumento de la disparidad económica y social. En este sentido, el transhumanismo también plantea preguntas sobre la justicia y la equidad en una sociedad tecnológica avanzada. 3. La amenaza a la identidad y autonomía individual. Otro dilema ético del transhumanismo es la posible pérdida de la autonomía y la privacidad. Por ejemplo, si las personas se conectan a sistemas de inteligencia artificial o interfaces cerebro-computadora, ¿quién controla realmente estas conexiones? Existe la preocupación de que el control externo sobre estas tecnologías podría llevar a una pérdida de la autonomía individual. Además, la identidad personal podría verse comprometida. En un futuro donde los recuerdos o las experiencias se pueden almacenar o incluso modificar mediante tecnología, surge la pregunta, ¿somos realmente los mismos si nuestra memoria o identidad puede ser alterada? Aunque estas ideas aún son especulativas, plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad humana y la autonomía en una era de avances tecnológicos sin precedentes. El futuro de la humanidad en la era del transhumanismo. El transhumanismo representa una frontera emocionante y al mismo tiempo aterradora en la evolución humana. A través de la tecnología y la ciencia, podemos imaginar un futuro en el que los seres humanos superen sus limitaciones biológicas y alcancen nuevas cotas de conocimiento, longevidad y bienestar. Sin embargo, este camino también está lleno de dilemas éticos, riesgos sociales y preguntas filosóficas que aún no tienen respuesta. ¿Está la humanidad preparada para los cambios que el transhumanismo podría traer? La respuesta es compleja, y depende de cómo la sociedad aborde los avances tecnológicos y cómo equilibre el potencial de mejorar la vida humana con la necesidad de preservar la ética, la justicia y la autonomía. Si te ha interesado este tema,
Dale un me gusta al video y suscríbete gratuitamente al canal para más contenido como este. Muchas gracias por tu apoyo. Nos encantaría saber tu opinión. Así que déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas sobre el transhumanismo? ¿Crees que es el próximo paso en la evolución humana o una amenaza a nuestra esencia? Comparte este video con amigos y familiares que también puedan estar interesados en el futuro de la humanidad y acompáñanos en este viaje hacia la era del transhumanismo. Sigue mirando. Haz clic en uno de los videos recomendados para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Haz clic y descúbrelo. También suscríbete gratis al canal para recibir nuevos videos como este. El ser humano ha sido capaz de grandes logros a lo largo de la historia. Desde el desarrollo del lenguaje hasta la construcción de ciudades y la exploración del espacio. Las capacidades humanas parecen impresionantes. Sin embargo, al analizar nuestra biología con una mirada crítica, podemos observar que existen límites claros impuestos por nuestra naturaleza biológica. Estos límites abarcan tanto el funcionamiento físico como mental, y la longevidad del cuerpo humano. En el contexto del transhumanismo, estas limitaciones son vistas no solo como obstáculos, sino como retos que podrían ser superados mediante el avance de la ciencia y la tecnología. Para entender la importancia de estos avances, es fundamental primero comprender los límites naturales de nuestro cuerpo y nuestra mente. En este video, analizamos los límites que la biología impone al cuerpo y la mente humana y exploramos cómo estos obstáculos inspiran a la humanidad a buscar formas de superarlos, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y comparte este contenido con amigos o familiares a quienes les interese el transhumanismo. Suscríbete gratis a nuestro canal para más contenido sobre cómo la ciencia y la tecnología están transformando nuestra vida y nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el futuro de la humanidad. Uno de los órganos más complejos y fascinantes del cuerpo humano es el cerebro. Este órgano no solo nos permite pensar y razonar, sino también recordar, planificar y sentir. Sin embargo, el cerebro también presenta ciertas limitaciones que condicionan la manera en que percibimos y comprendemos el mundo. A medida que profundizamos en los aspectos biológicos de nuestra cognición y nuestras limitaciones físicas, comenzaremos a vislumbrar las razones detrás del interés en el transhumanismo. El cerebro humano es el órgano responsable de toda nuestra actividad mental. Está compuesto por aproximadamente 86.000 millones de neuronas, que se comunican entre sí a través de conexiones llamadas sinapsis. Estas neuronas, junto con la sinapsis, forman redes complejas que permiten realizar una gran cantidad de funciones, desde el pensamiento abstracto hasta la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, pese a su complejidad, el cerebro humano tiene ciertas limitaciones intrínsecas que impactan en nuestra cognición. La memoria es uno de los componentes fundamentales de la cognición humana. Nos permite recordar información pasada, aprender de nuestras experiencias y tomar decisiones en el presente. Sin embargo, la memoria humana no es perfecta. Con el tiempo, los recuerdos se vuelven menos precisos y, en algunos casos, desaparecen por completo. Además, nuestra capacidad de aprendizaje está condicionada por factores como la edad, la salud y el estado emocional. Para ilustrar las limitaciones de la memoria humana, imaginemos una computadora. Al igual que el cerebro, una computadora almacena información y puede acceder a ella cuando es necesario. Sin embargo, a diferencia de una computadora, el cerebro no almacena recuerdos de forma exacta ni permanente. En lugar de eso, los recuerdos se reconstruyen cada vez que los recordamos, lo cual puede llevar a errores y distorsiones. Esta diferencia es una de las razones por las cuales el transhumanismo propone investigar formas de mejorar la memoria humana, ya sea mediante tecnologías de almacenamiento externo o incluso a través de métodos que permitan reforzar ciertos recuerdos importantes. Otra limitación del aprendizaje humano es su dependencia en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse a lo largo de la vida.
Aunque el cerebro tiene una gran plasticidad en la infancia y adolescencia, esta capacidad disminuye con la edad, lo que hace que aprender nuevas habilidades o idiomas sea más difícil en la adultez. Algunos avances en neurociencia han comenzado a explorar formas de estimular la plasticidad en personas mayores, lo que podría allanar el camino para superar esta limitación. Aunque el cerebro humano es un órgano increíblemente poderoso, su capacidad de procesamiento es limitada. En términos simples, el cerebro solo puede procesar una cierta cantidad de información en un momento dado. Esta capacidad está condicionada tanto por el número de neuronas y conexiones que tenemos como por la cantidad de energía disponible para el cerebro. Para comprender esto mejor, volvamos al ejemplo de la computadora. Una computadora con un procesador rápido puede manejar múltiples tareas complejas de manera simultánea. En contraste, el cerebro humano no puede ser multitarea en el mismo sentido. Cuando intentamos hacer dos tareas que requieren atención consciente al mismo tiempo, nuestra eficiencia disminuye. Esto se debe a que el cerebro necesita redirigir su atención de una tarea a otra, en lugar de hacer ambas cosas a la vez. Además, el cerebro es un órgano que consume mucha energía. Aunque representa solo el 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo. Esto significa que, a diferencia de una máquina que puede agregar más memoria o procesamiento sin preocupaciones, el cerebro humano tiene límites energéticos que restringen su capacidad de crecimiento y rendimiento. La longevidad es otro aspecto en el que el cuerpo humano enfrenta limitaciones naturales. La expectativa de vida de los seres humanos ha aumentado significativamente en los últimos siglos, gracias a los avances en medicina, higiene y nutrición. Sin embargo, aunque es posible vivir más tiempo, el cuerpo humano no está diseñado para durar indefinidamente. El envejecimiento es un proceso biológico inevitable que afecta a todos los sistemas del cuerpo, incluido el cerebro. Con el paso del tiempo, las células se dañan y pierden su capacidad de regenerarse. Este desgaste biológico es el responsable de muchas de las enfermedades que afectan a las personas mayores, como el Alzheimer, la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares. El envejecimiento es un proceso complejo que se debe a una combinación de factores genéticos y ambientales. Una de las teorías más aceptadas sobre el envejecimiento es la de los telómeros, que son las estructuras que protegen el ADN en los extremos de los cromosomas. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan, lo que eventualmente conduce a la muerte celular. Esta acumulación de células dañadas es una de las causas del deterioro de los tejidos y órganos. Otra causa del envejecimiento es la acumulación de daño en el ADN. A lo largo de la vida, el ADN sufre daños debido a factores como la radiación, los radicales libres y los errores en la replicación celular. Aunque el cuerpo tiene mecanismos de reparación, estos no son perfectos, y el daño acumulado contribuye al proceso de envejecimiento. El envejecimiento también afecta de manera específica al cerebro. A medida que envejecemos, el cerebro pierde neuronas y conexiones sinápticas, lo que puede llevar a un deterioro en la memoria y otras funciones cognitivas. Las personas mayores a menudo experimentan una disminución en la velocidad de procesamiento y una mayor dificultad para recordar detalles. Aunque este deterioro es una parte natural del envejecimiento, también puede convertirse en un problema de salud grave en forma de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Este proceso de envejecimiento cerebral plantea desafíos importantes en una sociedad en la que la longevidad va en aumento. Cada vez más personas llegan a edades avanzadas, lo que significa que los problemas relacionados con el envejecimiento cognitivo se están volviendo más comunes. El transhumanismo sugiere que, mediante intervenciones tecnológicas y científicas, podría ser posible ralentizar o incluso revertir algunos de estos efectos del envejecimiento, permitiendo que las personas mayores mantengan sus facultades cognitivas durante más tiempo. El transhumanismo plantea que nuestras limitaciones biológicas no son inmutables. A través de la tecnología y la ciencia, podríamos encontrar formas de superar estos límites y expandir nuestras capacidades de maneras que antes parecían imposibles. Exploraremos algunas de las tecnologías y enfoques más prometedores para abordar las limitaciones
Descritas. 1. Neurotecnología y expansión cognitiva. La neurotecnología es uno de los campos más prometedores para superar las limitaciones del cerebro humano. Tecnologías como las interfaces cerebro-computadora, que permiten conectar el cerebro a dispositivos externos, ofrecen la posibilidad de aumentar nuestra capacidad de procesamiento y memoria. Algunos experimentos ya han demostrado que es posible almacenar información fuera del cerebro y luego acceder a ella de manera similar a como lo hacemos con una computadora. 2. Genética y modificación del envejecimiento. La genética es uno de los campos más revolucionarios para entender y potencialmente superar las limitaciones biológicas humanas. Al comprender los mecanismos genéticos que subyacen al envejecimiento y a otras limitaciones, los científicos han empezado a investigar formas de modificar el ADN para frenar o incluso revertir ciertos aspectos del deterioro físico y cognitivo que experimentamos con el tiempo. Una de las tecnologías más importantes en este campo es CRISPR, una herramienta de edición genética que permite a los científicos cortar y pegar segmentos de ADN con precisión. Con CRISPR, los investigadores pueden eliminar o modificar genes específicos que están relacionados con el envejecimiento y otras limitaciones físicas. Por ejemplo, algunos estudios experimentales en animales han mostrado que es posible modificar genes que afectan la longevidad y la regeneración celular, logrando así extender la vida útil de estos organismos de laboratorio. En teoría, este tipo de tecnología podría aplicarse para frenar el envejecimiento en humanos. Sin embargo, este proceso conlleva desafíos éticos y técnicos. La edición genética en humanos plantea preguntas profundas sobre el impacto de modificar nuestra biología de manera tan fundamental. ¿Deberíamos intervenir en el proceso natural de envejecimiento? ¿Hasta qué punto es seguro alterar el ADN en organismos complejos como el ser humano? Para muchos en el campo del transhumanismo, estas preguntas no significan que debamos evitar la edición genética, sino que debemos proceder con cautela y responsabilidad. La posibilidad de reprogramar nuestros cuerpos para reducir los efectos del envejecimiento es una idea poderosa y potencialmente transformadora para la humanidad. Imaginemos el proceso de envejecimiento como el desgaste de las piezas de un automóvil. Al principio, el auto funciona de manera óptima, pero con el tiempo, algunas piezas comienzan a deteriorarse y necesitan ser reemplazadas. En el cuerpo humano, esto se ve reflejado en la acumulación de células dañadas y el acortamiento de los telómeros, los cuales protegen el ADN. El uso de técnicas como CRISPR para reparar estas células dañadas sería como reemplazar las piezas desgastadas del auto, permitiendo que siga funcionando de manera eficiente durante más tiempo. Este tipo de intervención podría extender la vida útil de nuestros cuerpos, permitiéndonos envejecer de manera más saludable y vivir más años en mejores condiciones. 3. Biotecnología y el desarrollo de prótesis y órganos artificiales. Otra área clave en la superación de las limitaciones biológicas humanas es el desarrollo de prótesis avanzadas y órganos artificiales. La biotecnología ha permitido el desarrollo de dispositivos que no solo reemplazan las funciones perdidas, sino que a veces superan las capacidades naturales del cuerpo humano. Por ejemplo, las prótesis de última generación no solo permiten caminar a quienes han perdido una pierna, sino que también pueden responder a señales neuronales y adaptarse al terreno, ofreciendo una funcionalidad muy cercana a la de un miembro natural. Las prótesis inteligentes, que pueden ser controladas directamente por el cerebro, representan un gran avance para superar las limitaciones físicas. A través de interfaces cerebro-computadora, los usuarios pueden mover sus prótesis con el mismo tipo de señales neuronales que utilizan para mover sus extremidades naturales. Este tipo de tecnología no solo permite a las personas recuperar la movilidad, sino que también abre la puerta a mejoras que van más allá de la funcionalidad humana estándar. Por ejemplo, en un futuro, podríamos ver prótesis que ofrezcan fuerza, velocidad o precisión superiores a las de las extremidades biológicas. Esto podría beneficiar a personas con discapacidades físicas, atletas y a cualquier persona interesada en superar los límites físicos de su cuerpo. Para visualizar este tipo de tecnología,
Podemos pensar en cómo las herramientas han extendido nuestras capacidades físicas a lo largo de la historia. Un martillo, por ejemplo, permite clavar un clavo con más fuerza que la que tendríamos usando solo la mano. En un sentido similar, las prótesis avanzadas y controladas neuronalmente pueden extender el rango de lo que el cuerpo humano es capaz de hacer. Además de las prótesis, la biotecnología está avanzando en el campo de los órganos artificiales, gracias a técnicas como la bioimpresión, que utiliza impresoras 3D para crear tejidos vivos. Se están desarrollando órganos artificiales que podrían algún día reemplazar órganos defectuosos o dañados en el cuerpo humano. Este tipo de tecnología sería una solución para superar las limitaciones impuestas por enfermedades degenerativas o el deterioro natural de los órganos con el paso del tiempo. Un caso interesante es el desarrollo de corazones y riñones impresos en 3D. Estos órganos bioimpresos son creados utilizando células del paciente, lo cual ayuda a reducir el riesgo de rechazo. Aunque esta tecnología aún está en etapas experimentales, los avances en bioimpresión representan un gran paso hacia la posibilidad de superar nuestras limitaciones biológicas y extender la vida útil del cuerpo humano. 4. Nanotecnología y reparación celular. La nanotecnología es otra de las áreas que promete revolucionar nuestra relación con las limitaciones biológicas. La idea básica de la nanotecnología aplicada a la biología es la creación de nanobots o robots extremadamente pequeños, capaces de realizar tareas específicas a nivel celular. En el contexto del transhumanismo, la nanotecnología ofrece la posibilidad de intervenir directamente en el funcionamiento de las células, reparando daños o eliminando células enfermas. Un ejemplo de cómo la nanotecnología podría cambiar la biología humana es el tratamiento de enfermedades a nivel celular. Imaginemos que un paciente sufre de cáncer. En lugar de someterlo a tratamientos invasivos como la quimioterapia, que ataca tanto las células cancerosas como las sanas, los nanobots podrían ser programados para localizar y destruir únicamente las células cancerosas, sin dañar las células sanas. Esta tecnología también podría aplicarse en el campo de la reparación celular. A medida que envejecemos, nuestras células comienzan a funcionar menos eficientemente, lo cual contribuye al proceso de envejecimiento. La nanotecnología podría permitirnos enviar reparadores a las células, que restauren su funcionamiento normal y retrasen el proceso de envejecimiento. Aunque los nanobots aún están en desarrollo, el potencial de la nanotecnología para superar las limitaciones del cuerpo humano es inmenso. Al intervenir a nivel molecular, podríamos abordar las causas fundamentales de muchas enfermedades y condiciones que actualmente son incurables. Si bien las tecnologías descritas ofrecen un enorme potencial, también plantean preguntas éticas y desafíos que debemos considerar. El transhumanismo propone superar las limitaciones biológicas, pero esta propuesta no está exenta de controversias. A continuación, exploraremos algunos de los desafíos éticos que acompañan a estos avances. Uno de los principales desafíos éticos del transhumanismo es la posibilidad de que solo una parte de la población tenga acceso a estas tecnologías avanzadas. Si las mejoras biotecnológicas, genéticas o neurotecnológicas son extremadamente costosas, es probable que solo las personas con mayores recursos económicos puedan beneficiarse de ellas. Esto podría crear una división social aún más pronunciada entre quienes pueden mejorarse y quienes no. Para visualizar este problema, imaginemos una sociedad en la que solo algunas personas pueden permitirse obtener mejoras cognitivas y físicas. Esto podría crear una élite tecnológica que tenga ventajas significativas en cuanto a salud, longevidad y capacidad cognitiva, mientras que el resto de la población quedaría en una posición de desventaja. Este tipo de desigualdad es un riesgo importante y plantea la necesidad de crear políticas que garanticen un acceso equitativo a estas tecnologías. La modificación de nuestras capacidades cognitivas y físicas también plantea preguntas sobre la identidad y la autonomía. Si podemos modificar nuestros recuerdos, mejorar nuestra memoria o reemplazar partes de nuestro cuerpo con tecnología, surge la pregunta, ¿seguimos siendo los mismos? La identidad humana se ha construido históricamente sobre la base de nuestras experiencias y limitaciones. Al eliminar estas limitaciones,
podríamos estar alterando lo que significa ser humano. Además, si la tecnología nos permite optimizar ciertos aspectos de la cognición, ¿podríamos perder el control sobre nuestra propia mente? Existen preocupaciones sobre cómo los dispositivos de neurotecnología podrían ser utilizados para influir en los pensamientos o comportamientos de las personas, lo cual plantea serios dilemas éticos sobre la autonomía individual. El transhumanismo tiende a ver las limitaciones biológicas como algo negativo que debe ser superado. Sin embargo, algunos filósofos y científicos argumentan que estas limitaciones forman una parte esencial de lo que somos como especie. La experiencia humana se ha forjado en gran parte a partir de nuestras vulnerabilidades. Y el sufrimiento y la muerte, aunque difíciles, son aspectos que han dado lugar a valores profundos como la compasión y la solidaridad. Superar las limitaciones naturales podría cambiar nuestra perspectiva de la vida y el propósito humano. Algunos críticos del transhumanismo sostienen que la mortalidad y las limitaciones físicas nos dan un sentido de urgencia y significado, y que una vida sin estas limitaciones podría ser superficial o carente de propósito. Si te pareció interesante este análisis sobre los límites de nuestra biología y el deseo humano de superarlos, dale un me gusta al video. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y comparte este contenido con amigos o familiares a quienes les interese el transhumanismo. Suscríbete gratis a nuestro canal para más contenido sobre cómo la ciencia y la tecnología están transformando nuestra vida y nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el futuro de la humanidad. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. En este video, exploraremos cómo la tecnología ha comenzado a transformar la mente humana y qué significan estos avances para nuestro futuro. A lo largo de este recorrido, desentrañaremos cómo las interfaces cerebro-computadora, la inteligencia artificial y las neurotecnologías están evolucionando de la simple mejora de nuestras capacidades mentales a la posibilidad de fusionarnos con las máquinas, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta al video si encuentras esta información interesante y dejar tus comentarios para saber tu opinión sobre el futuro de la mente y la tecnología. ¿Qué piensas de la posibilidad de fusionarnos con las máquinas? Comparte este video con amigos o familiares a quienes les interese este tema. Y suscríbete gratuitamente al canal para recibir más contenido sobre transhumanismo, tecnología y el futuro de la humanidad. La capacidad de pensar, recordar, planificar y aprender es lo que distingue al ser humano de otras especies. A lo largo de la historia, hemos dependido de herramientas y métodos que nos han ayudado a extender nuestras habilidades cognitivas, desde la invención de la escritura y las matemáticas hasta la creación de las computadoras. Estas herramientas han permitido superar algunas limitaciones del cerebro, facilitando el acceso y la gestión de la información. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia una era tecnológica sin precedentes, el concepto de mejora de la mente se ha transformado de una ayuda externa a algo mucho más profundo, la posibilidad de integrar la tecnología directamente en nuestro proceso cognitivo. La mejora de la mente humana a través de la tecnología es uno de los temas centrales del transhumanismo. Este movimiento sostiene que las capacidades cognitivas humanas, al igual que las físicas, pueden y deben mejorarse mediante tecnologías avanzadas. Sin embargo, el objetivo de estos avances no es simplemente aumentar la memoria o la velocidad de procesamiento mental, sino transformar radicalmente nuestra relación con el conocimiento, la creatividad y la percepción. Para entender este cambio de paradigma, podemos visualizar el papel de la tecnología como un amplificador de la mente humana. Tradicionalmente, este amplificador ha sido externo. Libros, computadoras y redes de comunicación que nos proporcionan información y herramientas para pensar. Pero hoy en día, la tecnología avanza hacia un modelo de amplificación interna, en el que dispositivos y herramientas tecnológicas interactúan directamente con nuestra mente y
Nuestro sistema nervioso. Esta visión de la mejora cognitiva plantea muchas posibilidades, pero también trae consigo preguntas y desafíos éticos. ¿Hasta qué punto es deseable o seguro alterar nuestras capacidades mentales? ¿Nos convertiremos en algo, más que humanos, o perderemos nuestra esencia en el proceso? Estas son preguntas que este capítulo abordará al analizar el camino de la mejora a la fusión con la tecnología. El deseo de mejorar las capacidades mentales ha sido una constante en la historia humana. Desde la creación de herramientas y métodos para la memorización, hasta las tecnologías actuales de inteligencia artificial, la humanidad ha utilizado su ingenio para extender las capacidades de la mente. En este video, repasaremos algunas de las etapas clave en la evolución de las tecnologías de mejora cognitiva y cómo éstas han transformado nuestra manera de pensar y de procesar información. 1. Herramientas de memoria y escritura. Una de las primeras tecnologías de mejora cognitiva fue la escritura, desarrollada hace más de 5.000 años. Antes de la invención de la escritura, la transmisión de conocimiento dependía de la memoria oral, lo que limitaba la cantidad de información que se podía conservar y transmitir. La escritura no solo permitió almacenar conocimiento de manera precisa y duradera, sino que también liberó a la mente de la tarea de recordar grandes cantidades de datos, lo cual facilitó el desarrollo del pensamiento abstracto y la ciencia. La invención del papel y, más tarde, la imprenta, amplificaron este efecto, permitiendo que el conocimiento se difundiera ampliamente y que las ideas se compartieran a través de distancias y generaciones. Con la escritura y la impresión, la mente humana se volvió capaz de manejar y organizar grandes cantidades de información, lo cual abrió la puerta a avances científicos, filosóficos y culturales. 2. La revolución digital y las computadoras. El siguiente gran salto en la mejora cognitiva vino con la invención de la computadora en el siglo XX. Las computadoras fueron diseñadas para realizar cálculos complejos y almacenar información de manera eficiente, lo cual las convirtió en herramientas esenciales para la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el impacto de las computadoras fue más allá de la capacidad de procesamiento. Cambiaron la forma en que pensamos, organizamos y accedemos al conocimiento. Gracias a las computadoras, hoy en día podemos acceder a información instantáneamente, realizar cálculos complejos en segundos y automatizar tareas que antes requerían horas o días de trabajo mental. Las computadoras personales y, más tarde, el Internet, llevaron este acceso al conocimiento a una escala global, permitiendo que cualquier persona con conexión a la red pueda acceder a una enorme cantidad de información. Para visualizar esta transformación, pensemos en el tiempo y esfuerzo que antes se necesitaba para investigar un tema. Antes de las computadoras y el Internet, investigar requería buscar en libros y documentos, tomar notas y organizar la información manualmente. Hoy en día, basta con realizar una búsqueda en línea para acceder a artículos, estudios y opiniones de expertos en segundos. Este cambio ha permitido a las personas realizar tareas más complejas y desarrollar nuevas habilidades que antes no estaban al alcance de la mayoría. 3. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA, ha llevado las capacidades de mejora cognitiva a un nuevo nivel. La IA permite analizar enormes volúmenes de datos y extraer patrones que serían imposibles de detectar para la mente humana. En términos de mejora cognitiva, la IA se utiliza para desarrollar sistemas de asistencia, como los asistentes de voz, que ayudan a las personas a acceder a la información y realizar tareas rápidamente. El aprendizaje automático, una rama de la IA, permite a las computadoras aprender de los datos y mejorar su desempeño en tareas específicas. Por ejemplo, un sistema de aprendizaje automático puede analizar datos médicos para predecir enfermedades o analizar patrones de comportamiento para optimizar la productividad en el trabajo. Estas aplicaciones no solo mejoran la eficiencia en diversas áreas, sino que también extienden la capacidad de la mente humana para comprender y organizar información compleja. Un ejemplo de IA en la mejora cognitiva es el uso de algoritmos en la educación personalizada. Hoy en día, plataformas de aprendizaje en línea utilizan IA para adaptar el contenido educativo a las necesidades específicas de cada estudiante, identificando sus fortalezas y debilidades para ofrecer un enfoque más eficiente y efectivo en el aprendizaje. Este tipo de sistema amplifica la capacidad del estudiante para aprender y retener información, haciendo que el proceso sea más eficiente. Conectando la mente humana con la tecnología. Las interfaces cerebro-computadora, o BCI por sus siglas en inglés, Brain Computer Interface,
son una de las tecnologías más avanzadas y prometedoras para la mejora cognitiva. Estas interfaces permiten que el cerebro se comunique directamente con dispositivos externos, como computadoras, prótesis o sistemas de realidad virtual, en lugar de depender de la vista, el tacto o la voz. Las BCI permiten que los pensamientos y señales neuronales interactúen directamente con la tecnología, lo cual abre posibilidades sin precedentes para la interacción humano-máquina. Las BCI funcionan mediante la detección de señales eléctricas producidas por el cerebro. Estas señales se captan mediante electrodos colocados en la superficie del cuero cabelludo o, en algunos casos, mediante implantes cerebrales. Los electrodos registran la actividad cerebral y la transmiten a una computadora que interpreta las señales y las convierte en comandos para controlar un dispositivo. Las BCI ya están siendo utilizadas en varias aplicaciones, especialmente en el ámbito médico. Algunas de las aplicaciones actuales incluyen 1. Control de prótesis. Las BCI permiten que personas con discapacidades físicas, como la parálisis, puedan controlar prótesis o dispositivos mediante el pensamiento. Por ejemplo, un paciente con un brazo amputado puede utilizar una BCI para mover una prótesis de brazo, enviando señales neuronales que el dispositivo interpreta y traduce en movimientos específicos. 2. Comunicación para personas con discapacidad. Las BCI están ayudando a personas con discapacidades severas de comunicación, como aquellas con el síndrome de enclaustramiento, a expresarse, utilizando señales cerebrales. Los pacientes pueden seleccionar letras o palabras en una pantalla, permitiéndoles comunicarse sin necesidad de hablar o moverse físicamente. 3. Rehabilitación física y mental. En el campo de la rehabilitación, las BCI se utilizan para estimular ciertas áreas del cerebro y ayudar a las personas a recuperar funciones motoras o cognitivas perdidas. Por ejemplo, en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, las BCI pueden facilitar la recuperación mediante la estimulación de neuronas y el fortalecimiento de conexiones neuronales que se han debilitado. Para ilustrar cómo funcionan las BCI, imaginemos una persona que controla un cursor en una pantalla utilizando solo su mente. A través de un dispositivo BCI, los electrodos detectan la intención de mover el cursor en una dirección específica. Por ejemplo, hacia la derecha. La computadora interpreta esta señal y mueve el cursor en la pantalla hacia la derecha. Con suficiente práctica, las personas pueden aprender a controlar estos movimientos de manera precisa, lo cual les permite interactuar con una computadora sin necesidad de usar un teclado o ratón. La fusión de la mente con la tecnología. De la mejora a la simbiosis. La idea de mejorar la mente humana mediante tecnología evoluciona hacia algo aún más ambicioso y controversial, la fusión entre el cerebro humano y sistemas tecnológicos avanzados. No se trata simplemente de utilizar la tecnología como una herramienta para extender nuestras capacidades, sino de integrarla profundamente en nuestra mente, permitiendo una simbiosis entre humano y máquina. Esta idea, que hace apenas unas décadas era considerada pura ciencia ficción, hoy está tomando forma gracias a los avances en neurociencia, inteligencia artificial y BCI. Uno de los pioneros en proponer la fusión entre la mente humana y la tecnología fue el inventor y futurista Ray Kurzweil, quien popularizó el concepto de singularidad tecnológica. Kurzweil y otros defensores de la singularidad creen que los humanos podrán, en el futuro, conectar sus mentes directamente a una inteligencia artificial avanzada, creando una conciencia colectiva e infinitamente expandida. Esta visión propone un escenario en el que los humanos podrían subir sus mentes a una computadora o interactuar directamente con bases de datos de información, sin necesidad de una interfaz física. En teoría, una mente fusionada con tecnología de IA podría acceder al conocimiento de manera instantánea, resolver problemas complejos en segundos y hasta experimentar múltiples realidades virtuales. Sin embargo, aunque esta visión futurista es fascinante, también plantea preguntas profundas sobre la identidad humana. ¿Seríamos la misma persona si nuestras mentes estuvieran en parte o completamente digitalizadas? ¿Qué ocurriría con los conceptos de individualidad y privacidad en un mundo donde los pensamientos y emociones podrían ser manipulados o compartidos? En la actualidad, ya estamos viendo algunos intentos de fusión parcial entre mente y tecnología en áreas como 1. Realidad aumentada y realidad virtual. La realidad aumentada, RA, y la realidad virtual, RV, permiten a las personas interactuar con entornos digitales a través de interfaces sensoriales avanzadas, con dispositivos como cascos de realidad virtual,
Las personas pueden experimentar mundos simulados que responden a sus pensamientos y emociones. 2. Exoesqueletos y prótesis avanzadas. Las prótesis controladas por la mente son un ejemplo de cómo la tecnología puede actuar como una extensión del cuerpo. Un individuo que usa una prótesis de brazo controlada por BCI no solo puede mover el dispositivo, sino que puede llegar a integrarlo en su sentido de yo, experimentando la prótesis como una parte más de su cuerpo. 3. Dispositivos de asistencia cognitiva. Con el desarrollo de dispositivos que monitorean el cerebro y ayudan en tareas cognitivas, como recordatorios inteligentes y asistentes de planificación mental, las personas pueden delegar ciertas funciones cognitivas a la tecnología, dejando espacio para una optimización de su capacidad mental. Imaginemos a un cirujano que, utilizando una combinación de BCI y dispositivos de realidad aumentada, puede ver información crítica directamente en su campo visual mientras opera, como escaneos detallados y sugerencias de IA en tiempo real. En este caso, la tecnología se convierte en una extensión de su mente, ayudándole a tomar decisiones precisas y a reaccionar rápidamente a situaciones complejas. Esta combinación de capacidades humanas y tecnológicas representa un tipo de simbiosis funcional que, aunque aún limitada, ilustra hacia dónde podría dirigirse el desarrollo de la fusión humano-tecnología. A medida que las tecnologías avanzan y la posibilidad de una fusión mente-tecnología se vuelve más real, surgen una serie de desafíos éticos y riesgos que deben ser cuidadosamente considerados. Aunque los beneficios potenciales son inmensos, desde la eliminación de discapacidades hasta la expansión de nuestras capacidades cognitivas, también existen peligros relacionados con la privacidad, la identidad y la autonomía. Una de las principales preocupaciones éticas es la privacidad de los datos mentales. Las BCI y otras tecnologías de fusión permiten acceder a la actividad cerebral, lo que podría abrir la puerta a la manipulación o mal uso de la información mental. Si empresas o gobiernos obtuvieran acceso a nuestros pensamientos o emociones, la privacidad personal podría verse drásticamente comprometida. Por ejemplo, una BCI que monitorea el estado emocional de una persona podría utilizarse para manipular su comportamiento, ya sea para fines comerciales o políticos. En un mundo donde los pensamientos y emociones pueden ser leídos y potencialmente influenciados, los límites de la privacidad personal cambiarían drásticamente. Otro riesgo es la posible pérdida de autonomía. A medida que las personas se vuelvan cada vez más dependientes de la tecnología para realizar tareas cognitivas, es posible que su capacidad para actuar de manera independiente disminuya. Esta dependencia podría afectar el libre albedrío y la toma de decisiones personales. Pues al delegar funciones mentales a dispositivos externos, podríamos estar sacrificando la capacidad de pensar y actuar por nosotros mismos. Por ejemplo, si una persona utiliza un asistente de IA para tomar decisiones importantes en su vida cotidiana, como recomendaciones de salud, decisiones de inversión o incluso relaciones personales, la línea entre sus propios pensamientos y la influencia de la tecnología se vuelve borrosa. Esta dependencia podría generar una falta de responsabilidad personal y un debilitamiento de la autoconfianza. La fusión entre mente y tecnología también desafía la noción de identidad personal y lo que significa ser humano. Si las personas pudieran mejorar sus mentes hasta el punto de convertirse en poshumanos o superhumanos, podría surgir una nueva forma de discriminación entre aquellos que tienen acceso a mejoras tecnológicas y aquellos que no. Además, la capacidad de actualizar o modificar la mente podría generar confusión en cuanto a la identidad personal, especialmente si partes de la personalidad o los recuerdos pudieran alterarse o borrarse. Un ejemplo claro es la posibilidad de almacenar recuerdos en sistemas digitales. Aunque este avance permitiría guardar recuerdos importantes, también plantea la pregunta de si estos recuerdos digitalizados son realmente una parte de la persona o simplemente una copia externa. En este caso, el yo se vuelve menos claro, y el sentido de continuidad de la identidad personal podría verse alterado. La posibilidad de una conciencia colectiva, en la que las mentes de muchas personas están interconectadas mediante una red de IA, plantea un dilema ético único. ¿Quién controlaría esta red? ¿Cómo se protegerían los pensamientos y emociones individuales? Y, más aún, ¿cómo se garantizaría la libertad de pensamiento en un sistema de conciencia compartida? Aunque la conciencia colectiva podría ofrecer ventajas, como el acceso instantáneo al conocimiento global o la resolución colectiva de problemas,
También podría llevar a una homogeneización de las ideas y una pérdida de la individualidad. En un escenario así, la diversidad de pensamientos y perspectivas que caracteriza a la humanidad podría verse amenazada. Con los avances actuales en neurociencia, inteligencia artificial y tecnologías de comunicación, es probable que en las próximas décadas veamos desarrollos sorprendentes en la fusión de la mente humana con la tecnología. Algunas posibles direcciones incluyen: 1. Ampliación de la capacidad de aprendizaje. Mediante dispositivos de BCI y tecnologías de neuroestimulación, las personas podrían aprender habilidades o absorber conocimientos de manera mucho más rápida. Esta posibilidad transformaría no solo la educación, sino también la forma en que adquirimos y transmitimos conocimiento. 2. Experiencias sensoriales mejoradas. Con la tecnología de realidad aumentada y realidad virtual avanzada, podríamos experimentar sensaciones que van más allá de los sentidos humanos. Esto podría incluir la percepción de datos abstractos o incluso la capacidad de percibir el mundo desde la perspectiva de otros seres. 3. Interconexión global en tiempo real. En el futuro, las personas podrían estar conectadas en una red global de pensamientos, emociones y conocimientos. Esta conexión permitiría una cooperación sin precedentes, aunque también podría crear nuevos desafíos de control y gobernanza para mantener la libertad individual en un contexto de conciencia colectiva. 4. Reprogramación de la mente. La posibilidad de modificar o reprogramar ciertos patrones de pensamiento o emociones podría ser utilizada en la psicoterapia para tratar traumas o trastornos mentales. Sin embargo, la manipulación de la mente plantea riesgos significativos en términos de ética y consentimiento. 5. Superación de los límites físicos. La fusión entre mente y tecnología también podría permitir superar limitaciones físicas, como los efectos del envejecimiento, mediante la transferencia de la conciencia a sistemas de IA o cuerpos robóticos. Aunque esta idea aún es teórica, algunos científicos creen que podríamos ver los primeros pasos hacia la inmortalidad digital en las próximas décadas. Psicología y percepción en la era del transhumanismo. La tecnología no solo está cambiando las habilidades físicas y cognitivas de los seres humanos, sino también la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. La posibilidad de conectarse a la tecnología de manera íntima, de acceder al conocimiento al instante, de compartir experiencias en tiempo real y de manipular emociones y recuerdos está afectando aspectos profundos de la psicología humana. A medida que los humanos se fusionan más con la tecnología, surgen nuevos desafíos y oportunidades que modifican la identidad, la autopercepción y las relaciones sociales. La identidad es un concepto fundamental en la psicología humana. Tradicionalmente, nuestra identidad se basa en nuestras experiencias, recuerdos, valores y relaciones personales. Sin embargo, en una era de transhumanismo, donde las personas pueden mejorar y extender sus capacidades a través de la tecnología, la identidad personal está evolucionando para incluir elementos digitales. Por ejemplo, personas que usan dispositivos de BCI o realidad aumentada pueden tener una percepción ampliada del yo, en la que las tecnologías conectadas a sus cuerpos o mentes son vistas como extensiones de su identidad. Este cambio en la autopercepción plantea nuevas preguntas sobre dónde termina la persona y dónde comienza la tecnología. A medida que la línea entre humano y máquina se vuelve difusa, las personas pueden experimentar una identidad ampliada, en la que su yo incluye dispositivos, prótesis o conexiones a redes de información. Un ejemplo de esta identidad ampliada se observa en usuarios de prótesis avanzadas que no solo las consideran herramientas funcionales, sino una parte de su propio cuerpo. Este fenómeno se conoce como incorporación y describe el proceso psicológico mediante el cual el cerebro asimila una prótesis o dispositivo externo como una parte más del cuerpo, a medida que la tecnología se convierte en parte integral de nuestras vidas. También estamos viendo una evolución en la manera en que nos relacionamos con las máquinas. En el pasado, las personas usaban la tecnología como una herramienta, pero con el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada, algunos dispositivos pueden llegar a actuar como compañeros o asistentes. Por ejemplo, los asistentes virtuales, como Alexa o Siri, ya forman parte de la vida diaria de millones de personas, y algunos usuarios desarrollan un vínculo emocional con estos dispositivos, tratándolos como si fueran amigos o confidentes. Este fenómeno podría transformar la forma en que entendemos las relaciones. Si en el futuro las personas pudieran interactuar con una IA que se asemeje a una persona real en términos de comunicación emocional y empatía,
¿Podrían las máquinas convertirse en compañeros auténticos? ¿Llegaríamos a ver a las IA como personas, en términos de interacción social? Estos son dilemas éticos y psicológicos que la humanidad deberá enfrentar a medida que la tecnología se vuelva más personal y humana. La introducción de tecnologías de mejora cognitiva y emocional podría también transformar profundamente las relaciones humanas. Actualmente, las redes sociales y las tecnologías de comunicación digital ya influyen en cómo las personas se relacionan entre sí, permitiendo conexiones instantáneas pero también promoviendo interacciones más superficiales y menos personales. Con la fusión de la mente humana y la tecnología, las relaciones podrían adquirir nuevas dimensiones. Por ejemplo, si las personas pudieran compartir directamente sus pensamientos y emociones a través de interfaces cerebrales, el concepto de intimidad y privacidad cambiaría drásticamente. Aunque esta tecnología podría fortalecer las relaciones al permitir una comunicación profunda y auténtica, también podría generar desafíos. La posibilidad de acceder a los pensamientos de otra persona podría hacer que la privacidad y la autonomía se vean amenazadas, y surgirían nuevas dinámicas de poder y control en las relaciones personales. Por ejemplo, imaginemos una pareja en la que ambos miembros tienen acceso a una red de BCI que les permite compartir sus emociones y pensamientos en tiempo real. En teoría, esta tecnología podría ayudarles a empatizar mejor, entendiendo directamente los sentimientos y pensamientos del otro. Sin embargo, también podría llevar a una falta de privacidad y, potencialmente, a conflictos, si uno de los miembros siente que su autonomía mental está siendo invadida. Este ejemplo muestra cómo la tecnología puede ofrecer nuevas formas de conexión, pero también puede introducir complejidades en las relaciones humanas. Conciencia y evolución de la mente humana en el contexto del transhumanismo. La posibilidad de fusionar la mente humana con sistemas tecnológicos avanzados plantea una pregunta fundamental: ¿qué ocurre con nuestra conciencia? En el campo de la filosofía y la neurociencia, la conciencia se refiere a la capacidad de un ser de percibir su propia existencia, experiencias y pensamientos. A medida que la tecnología nos permite acceder, almacenar y manipular nuestras experiencias y pensamientos, algunos expertos plantean la posibilidad de que nuestra conciencia evolucione en formas que aún no comprendemos del todo. Una de las ideas clave en el transhumanismo es que la tecnología podría expandir la conciencia humana, permitiéndonos experimentar y percibir el mundo de formas completamente nuevas. Por ejemplo, a través de dispositivos de realidad virtual avanzados, podríamos experimentar sensaciones y perspectivas que normalmente no están al alcance de la mente humana, como la percepción de otras dimensiones o realidades simuladas. Además, la tecnología de interfase cerebro-computadora podría, en teoría, conectar múltiples mentes humanas, permitiéndoles compartir pensamientos, emociones e incluso percepciones sensoriales. Esto crearía una especie de conciencia grupal, o mente colectiva, que podría percibir el mundo de una manera ampliada y multidimensional. Aunque esta idea es experimental y altamente teórica, algunos neurocientíficos y futuristas creen que en el futuro podríamos ver las primeras versiones de una conciencia aumentada a través de la tecnología. Uno de los temas más controvertidos en el transhumanismo es la idea de la subida de la mente, o mind uploading, que consiste en transferir la conciencia humana a un sistema digital. Si lográramos almacenar toda la información de un cerebro humano en una computadora, podríamos, en teoría, preservar la personalidad, los recuerdos y las habilidades de una persona después de su muerte física. Sin embargo, existen varios desafíos y dilemas en esta idea. 1. ¿Es la copia digital realmente la persona? Si se logra copiar la mente de una persona en una computadora, surge la pregunta de si esta copia es realmente la misma persona o simplemente una representación. La identidad y continuidad de la conciencia podrían no transferirse completamente, y algunos filósofos argumentan que lo que haríamos es crear un doble digital, pero no conservar la conciencia original. 2. La muerte de la identidad física. Muchos argumentan que la identidad humana está profundamente ligada a nuestro cuerpo y nuestras experiencias físicas. Al eliminar el cuerpo y transferir la mente a un sistema digital, podríamos perder una parte esencial de lo que significa ser humano. La subida de la mente plantea preguntas sobre la importancia del cuerpo en la conciencia y si una conciencia puramente digital sería la misma que una conciencia humana. Imaginemos a una persona que, al acercarse a la muerte,
decide transferir su mente a un sistema digital para vivir en un entorno virtual. Esta persona podría interactuar con otros usuarios, realizar actividades y almacenar nuevos recuerdos en la nube. Aunque, en teoría, esta persona podría seguir existiendo en un formato digital. Surge la pregunta de si esta conciencia digital es realmente la misma o solo una copia que imita el comportamiento y personalidad de la persona original. Este dilema destaca las profundas implicaciones filosóficas y éticas de la subida de la mente. En este video, hemos explorado el potencial de la tecnología para mejorar y fusionarse con la mente humana. Los desafíos éticos que surgen al intentar conectar la conciencia con sistemas avanzados. Y las profundas implicaciones psicológicas y filosóficas de vivir en una era transhumanista. Las tecnologías de mejora cognitiva, las interfaces cerebro-computadora y las teorías sobre la fusión humano-tecnología están avanzando rápidamente y transformando nuestra percepción de la mente, la identidad y la conciencia. La evolución tecnológica ofrece posibilidades sin precedentes, pero también plantea cuestiones éticas que podrían redefinir lo que significa ser humano. A medida que las mentes se fusionan con la tecnología, la humanidad podría experimentar una nueva fase de conciencia, una era en la que nuestras capacidades mentales, emociones e interacciones sociales evolucionan hacia formas hasta ahora desconocidas. No olvides darle me gusta al video si encontraste esta información interesante y dejar tus comentarios para saber tu opinión sobre el futuro de la mente y la tecnología. ¿Qué piensas de la posibilidad de fusionarnos con las máquinas? Comparte este video con amigos o familiares a quienes les interese este tema. Y suscríbete gratuitamente al canal para recibir más contenido sobre transhumanismo, tecnología y el futuro de la humanidad. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. En este video, exploramos el intrigante y desafiante tema de la ética en la era del transhumanismo, profundizando en los dilemas éticos y filosóficos que surgen a medida que la tecnología avanza y las fronteras de lo que significa ser humano se desdibujan. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios, nos encantaría conocer tu opinión sobre estos temas tan relevantes. Comparte este video con tus amigos y familiares y suscríbete gratuitamente a nuestro canal para seguir explorando juntos el futuro de la tecnología y la humanidad. La ética, en su sentido más amplio, es el estudio de lo que es correcto e incorrecto, y de cómo las personas deben actuar en relación con los demás y con su entorno. Sin embargo, en el contexto del transhumanismo, los principios éticos tradicionales se ven desafiados, ya que las mejoras tecnológicas amplían la gama de capacidades humanas y crean nuevos tipos de dilemas morales. Este avance plantea la pregunta, ¿cómo adaptamos nuestras nociones de lo correcto y lo incorrecto cuando la tecnología nos ofrece posibilidades que antes eran inimaginables? Una de las primeras cuestiones éticas del transhumanismo es el acceso equitativo a las mejoras tecnológicas. Si solo una parte de la población tiene acceso a tecnologías avanzadas que amplían la inteligencia, la salud o la longevidad, se corre el riesgo de crear una sociedad de élites mejoradas y una mayoría, no mejorada, lo que podría amplificar las desigualdades sociales y económicas. Por ejemplo, si solo las personas más ricas pueden permitirse una interfaz cerebro-computadora que les permita aprender nuevas habilidades en minutos o almacenar vastos conocimientos en sus mentes, ¿qué ocurrirá con aquellos que no pueden permitírselo? Esta división tecnológica podría convertirse en una nueva forma de discriminación, donde los mejorados disfruten de privilegios y oportunidades inalcanzables para el resto de la sociedad. Este dilema es especialmente relevante en el ámbito laboral, donde las personas mejoradas podrían tener una ventaja significativa sobre aquellos que no tienen acceso a tales tecnologías. El transhumanismo también plantea preguntas sobre la identidad personal. Cuando alguien mejora su cuerpo o su mente con tecnología, ¿hasta qué punto sigue siendo la misma persona? Por ejemplo, una persona que decide modificar sus emociones a través de tecnología para evitar el sufrimiento podría, en teoría, perder parte de su capacidad para experimentar ciertas emociones humanas esenciales, como la empatía. La posibilidad de modificar los propios pensamientos, emociones y recuerdos plantea una pregunta fundamental: ¿qué significa ser humano? Este dilema puede observarse en el caso de los implantes de memoria, que permiten borrar o modificar ciertos recuerdos. Aunque esta tecnología podría ayudar a las personas que han sufrido traumas graves, también plantea el riesgo de alterar la identidad personal de formas irreversibles.
Si una persona pierde sus recuerdos o los altera, ¿sigue siendo la misma persona? Imaginemos a una persona que utiliza una tecnología de mejora emocional para eliminar el miedo y la tristeza de su vida cotidiana. Aunque esta mejora le permite llevar una vida más tranquila y libre de estrés, también podría afectar su capacidad para conectarse emocionalmente con otras personas que experimentan estos sentimientos. Este tipo de manipulación de la identidad, aunque ofrece ventajas, también podría crear barreras para la empatía y las conexiones humanas, generando una sociedad menos compasiva y más individualista. Otro tema ético fundamental en el transhumanismo es el impacto de la inteligencia artificial en el libre albedrío. A medida que las personas dependen cada vez más de sistemas de IA para tomar decisiones importantes en sus vidas, desde recomendaciones de salud hasta opciones de inversión, surgen preguntas sobre la autonomía individual y el control de la propia vida. ¿Hasta qué punto seguimos siendo dueños de nuestras decisiones cuando una IA predice nuestras necesidades o sugiere la mejor acción a tomar? La tecnología de IA, al analizar grandes volúmenes de datos, tiene la capacidad de ofrecer decisiones optimizadas y de saber qué es lo mejor para nosotros en muchas situaciones. Sin embargo, esta dependencia de la IA para tomar decisiones plantea riesgos para la autonomía individual. Si confiamos ciegamente en la IA para decidir por nosotros, podríamos estar renunciando a nuestra capacidad de razonar y actuar de acuerdo con nuestros propios valores y creencias. Por ejemplo, si una IA médica sugiere una cirugía arriesgada que mejoraría la salud de un paciente, pero el paciente no tiene suficiente información para cuestionar esta decisión, ¿realmente está tomando una decisión autónoma? La dependencia de la tecnología podría, en última instancia, disminuir la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas y responsables. Otro desafío en el contexto del libre albedrío es la capacidad de la tecnología para manipular las preferencias y pensamientos humanos. Las aplicaciones de redes sociales y las plataformas de entretenimiento ya utilizan algoritmos para personalizar contenidos y publicidades, orientándolos a los intereses de los usuarios. Aunque esta personalización puede mejorar la experiencia del usuario, también podría influir en sus elecciones, creencias y comportamientos de formas que el usuario no percibe. En un escenario transhumanista, donde la IA puede acceder y analizar directamente los pensamientos y emociones de una persona, el poder de manipulación de la tecnología se vuelve aún mayor. Esta capacidad plantea cuestiones éticas sobre el consentimiento y la libertad de pensamiento, ya que las personas podrían ser influenciadas sin darse cuenta de que su autonomía está siendo limitada. Imaginemos a una persona que utiliza un asistente de IA para gestionar sus inversiones financieras. Este asistente analiza los datos del mercado y hace recomendaciones basadas en algoritmos avanzados. Aunque el usuario sigue teniendo la última palabra, confía en gran medida en las decisiones de la IA. Si este asistente tuviera algún sesgo o interés particular, podría manipular las decisiones financieras del usuario sin que éste lo percibiera, afectando su autonomía y libertad de elección. El transhumanismo plantea también la pregunta de la continuidad de la identidad humana. Si una persona mejora o modifica su cuerpo y su mente a través de tecnología, ¿hasta qué punto sigue siendo la misma persona? Este dilema es particularmente relevante en el caso de las modificaciones mentales y la subida de la mente, donde se plantea la posibilidad de transferir la conciencia a un sistema digital o a un cuerpo artificial. A medida que los humanos modifican y mejoran sus capacidades mentales, surge la cuestión de si estas mejoras afectan la continuidad de la identidad. Por ejemplo, si una persona decide mejorar su memoria o su capacidad para controlar emociones a través de tecnología, ¿esta persona sigue siendo la misma en términos de identidad? Algunos filósofos argumentan que, aunque el individuo conserva su identidad, la mejora tecnológica puede modificar su personalidad y su sentido de sí mismo. Por ejemplo, una persona que utiliza una tecnología para modificar sus emociones podría perder ciertos aspectos de su personalidad que la definían anteriormente, como su tendencia a la introspección o su empatía hacia los demás. Aunque la mejora en sí misma podría ser beneficiosa, también podría alterar la identidad de la persona y hacer que su personalidad cambie de formas impredecibles. En un escenario de subida de la mente, la continuidad de la identidad se vuelve aún más compleja. Si una persona transfiere su conciencia a un sistema digital o a un cuerpo robótico, pierde su cuerpo físico original y con él, una parte fundamental de su identidad. Aunque la mente pueda conservar los recuerdos y la personalidad de la persona, muchos argumentan que la identidad humana está ligada al cuerpo físico y a las experiencias sensoriales. Este dilema plantea la pregunta de si una copia digital de una persona es realmente la misma que el original o solo una réplica. La pérdida de la identidad física también sugiere que, al eliminar el cuerpo, podríamos estar eliminando una parte esencial de lo que significa ser humano. Para concluir este video, exploraremos varios escenarios futuros que podrían surgir a medida que el transhumanismo avance y la tecnología se integre cada vez más en la vida humana. Estos escenarios reflejan las distintas posibilidades y riesgos de un mundo en el que la humanidad ha trascendido sus límites biológicos.
En un futuro transhumanista, podríamos ver una sociedad en la que todos los individuos tienen acceso a tecnologías de mejora, lo que podría eliminar muchas de las limitaciones humanas, como enfermedades, discapacidades y el envejecimiento. Este escenario promete una vida más larga, saludable y plena para todos, además de un aumento en las capacidades intelectuales y físicas. Sin embargo, este avance también podría llevar a una homogeneización de la sociedad, donde las diferencias individuales se pierden y todos los humanos poseen capacidades similares. La pérdida de diversidad en la experiencia humana podría hacer que la sociedad sea menos creativa y menos adaptable a cambios inesperados. Otro escenario es el de una sociedad donde solo una minoría de personas tiene acceso a las mejoras tecnológicas, creando una élite mejorada que disfruta de beneficios físicos y cognitivos inalcanzables para la mayoría. En este caso, los humanos mejorados podrían considerar a los humanos naturales como inferiores, generando una nueva forma de discriminación y conflicto social. Este escenario sugiere la posibilidad de una nueva lucha de clases basada en el acceso a la tecnología. El humanismo residual se refiere a la minoría de personas que elige o se ve forzada a vivir sin mejoras, y que podría quedar marginada en una sociedad dominada por las capacidades mejoradas. Finalmente, en el escenario de una fusión total entre humanos y tecnología, los límites entre el ser humano y la máquina se disuelven por completo. En este mundo, las personas podrían vivir en sistemas de realidad virtual, almacenar sus mentes en la nube y reconfigurar sus cuerpos y mentes a voluntad. Aunque este escenario ofrece una libertad sin precedentes, también plantea la pregunta de si algo de lo humano sobrevivirá en una existencia completamente digital y sin forma física. Este video nos lleva a cuestionar los límites de la identidad humana, la moralidad y el propósito de la vida. ¿Estamos preparados para enfrentar el desafío ético y filosófico del transhumanismo, o debemos establecer límites a estos avances? Si te ha parecido interesante esta exploración sobre la ética y la identidad en la era del transhumanismo, comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios, nos encantaría conocer tu opinión sobre estos temas tan relevantes. Comparte este video con tus amigos y familiares y suscríbete gratuitamente a nuestro canal para seguir explorando juntos el futuro de la tecnología y la humanidad. Gracias por acompañarnos. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.